capítulo 4, segunda epístola del apóstol a Timoteo, capítulo 4, y damos lectura, mis amados, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 1. Predica la palabra, tiene ahí como tema la lectura y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Oramos al Señor. Amado Padre que estás en los cielos, tu palabra ha sido leída aquí en la congregación, y en tu palabra nos proponemos a meditar, Señor. Señor, reconocemos y sabemos que en nosotros no hay capacidad espiritual para traer bendición a través de la palabra, sino que eso viene de lo alto. Por eso, en el nombre de Jesús de Nazaret, ponemos este momento y esta predicación en tus manos, a fin de que seas tú glorificando a Jesucristo a través de la palabra. Que el Espíritu Santo de Dios tome control de mi mente, pues soy el que estoy exponiéndola, control de mi corazón, para que cesen mis pensamientos y mis emociones, a fin de que la palabra no tenga compromiso con alguna situación humana, sino que venga directo de Dios hacia nuestras vidas. Señor, seguro que nos vas a bendecir. Reconocemos y damos la gloria a tu nombre, tuya has sido y será por siempre. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Dice el verso 6, el cual no leímos, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Es decir que el escritor, es decir el apóstol Pablo, en sus días finales, pues, él sabía que su situación eclesiástica o ministerial le estaban conllevando a una muerte segura, hermanos. Es que en realidad el ministerio de Cristo y el servir a Cristo no siempre nos va a llevar a situaciones de bienestar humano. Habrá momentos en que el servicio a Dios nos comprometa a situaciones que tengamos que sufrir, y eso es bíblico, hermanos. Todo aquel que quiera vivir piadosamente tendrá que sufrir persecuciones. Hay líderes religiosos que son muy alabados y ellos disfrutan mucho de la vida, hermanos, por su comodidad económica y por otras muchas cosas, tal vez por su fama. Una vez escuché decir a un líder religioso, hermanos, y me estoy refiriendo al ámbito evangélico, decir que él no tenía mayor prisa porque venga Cristo. Y ese no es el sentir del Espíritu. El sentir del Espíritu manifiesta en Apocalipsis, en sus últimas líneas, que el sentir del Espíritu y de la iglesia es: sí, Señor Jesús, ven. Pero cuando no se está padeciendo por la causa del Señor y la cosa es color de rosas en esta tierra, hermanos, no hay interés ni se piensa en la venida de Cristo. El apóstol, sufriendo penalidades, mis amados hermanos, y estando ya para ser sacrificados, da sus últimas recomendaciones a su hijo, es decir, a Timoteo, hijo en la fe, diciendo de la siguiente manera, hermanos. Verso 1: te encarezco delante de Dios
y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Este texto, mis amados, comienza transmitiendo de este siervo Pablo hacia su hijo en la fe, es decir, su discípulo Timoteo, transmitiendo la gran comisión que un día fue otorgada por el Señor Jesús. El apóstol Pablo no vivió con el Señor Jesús, él fue discípulo que se formó después de la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Él fue un discípulo que, aunque lo vio en la gloria, en el camino que él llevaba a Damasco al Señor, pues el Señor se le presentó en un resplandor semejante al del sol y le dijo por qué lo perseguía y le dio instrucciones cómo podría corregir su camino. A pesar que el apóstol no caminó con Jesús en esta tierra, él tenía presente la comisión que Jesucristo había otorgado. Es la comisión que nosotros estamos cumpliendo y tenemos presentes. Mateo 28, verso 19 dice: toda potestad me es dada arriba en los cielos y aquí abajo en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y termina la línea diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Es decir, que esta gran comisión que el apóstol estaba transmitiendo a su hijo, o confirmando a su hijo en la fe, le estaba diciendo: mira, encárgate de hacer discípulos, porque el verdadero objetivo de la iglesia en esta tierra es hacer discípulos. Nosotros no estamos aquí para ser adeptos, para amontonar gente en nuestras congregaciones. No nos interesa eso. Nosotros queremos hacer y estamos haciendo discípulos porque es la comisión que Cristo encargó a su iglesia. Gloria sea a Dios. No así, mis amados hermanos, las iglesias falsas, liberales, fanáticas, que saben que en la multitud de pueblo está el billete. No así ellos, pues. Ellos no se interesan en su manera de vivir. Ellos no apelan a si caminan en santidad o no caminan en santidad sus iglesias. Simplemente no les interesa. Pero nosotros somos responsables cómo caminen nuestras iglesias, porque a ser discípulos nos llamó el Señor. Denle un aplauso al Señor. Gloria sea a Dios. Mis amados, yo tengo un decir, mis amados, que si alguien quiere hacer plata, vaya afuera. Ya hay harta forma de hacer plata. Pero gente que no tiene escrúpulos, gente perversa, mira a la iglesia como un recurso económico y como un negocio increíble. Y son ellos los que se encargan de transmitir un evangelio leudado, un evangelio que no exhorta, que no corrige, que no predica santidad, porque no están viendo la comisión, sino simplemente los números que esto les representa. Sigamos leyendo, hermanos. Por lo cual se encarece delante de Dios y del Señor Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Este versículo, hermanos, habla de juicio. Dice que el Señor Jesús juzgará a los vivos, juzgará a los muertos. La palabra juzgar, mis hermanos, tiene un sentido bastante amplio, hermanos. La palabra juzgar tiene un sentido muy amplio, hermanos. La iglesia de Cristo es digna de juzgar. Mira, quisiera referirme, hermanos, al típico comentario de los liberales. La iglesia liberal, ya que la iglesia evangélica los cuestiona por su manera desenfrenada de vivir, ellos dicen: ¿quién eres tú que juzgas? Apelando a un verso que el apóstol Pablo dejó en Romanos, que no tiene nada que ver con el juzgar de la iglesia, sino que ahí se refiere exclusivamente al comer alimentos que estaban prohibidos en la ley y nada más. Y la iglesia liberal recurre a esto. Líderes liberales famosos, aquí en el país donde yo vivo, Ecuador, yo los he visto recurrir a esto. En una ocasión mi pastor confrontaba a un líder de una iglesia grande aquí en Rumichaca y la otra en la radio de manera pública, y para defenderse, pues mi pastor le estaba de manera pública en la radio, le estaba refutando que por qué su iglesia tenía una discoteca Forever para Cristo. Hace tiempo la cerraron, pero en aquellos días la tenían, y ahí bailaban reggaetón cristiano, fumaban cigarrillo cristiano. Imagínense, hermano, cigarrillo cristiano.
¿Y qué era eso? Una envoltura con hielo seco que le daba la oportunidad de hacer humo y jugar con el humo dentro de los pulmones. Y decían que eso no hacía daño, hermano. Toda cosa que se invente el hombre, toda cosa que está fuera de la Biblia, toda situación que escapa de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, le hace daño al alma del hombre. Aunque el cuerpo no se enferme, el alma se enferma y se afecta. Y el hombre comenzó a defenderse con ese versículo, este pastor. Comenzó a defenderse, que quién era él que juzgaba. La iglesia cristiana tiene el derecho y la autoridad de parte del Señor para juzgar. Y quiero referirme específicamente a que no me estoy refiriendo a alguien que ha caído en desgracia por una debilidad o un descuido. No me refiero a eso. Me estoy refiriendo al derecho que tenemos de juzgar a quienes corrompen la doctrina. A eso me estoy refiriendo, porque a los adúlteros y a los fornicarios Dios traerá el juicio sobre ellos. Pero a los que corrompen la doctrina, dijo el apóstol Pablo, los calificó de perros, los calificó de gente perversa. Y dijo, ojalá se mutilasen aquellos que perturban la paz de la iglesia. Porque la iglesia evangélica tiene derecho y la obligación de denunciar y de juzgar a aquellos que corrompen la vida espiritual. ¿Por qué? Porque esto ha hecho que mucha gente ya no crea en el evangelio. Por eso digo que la palabra juzgar tiene un sentido muy amplio, hermanos. En una ocasión dice que en la iglesia de Corintio había una persona que estaba en adulterio. Y era un adulterio demasiado fuerte, pues el hombre que estaba en adulterio se había cogido a la mujer de su padre, a su madrastra, y nadie decía nada. Y todos estaban callados. Y el apóstol Pablo se indigna cuando escucha esto y dice, ¿no sabéis que vosotros tenéis derecho a juzgar? Si un día nosotros, la iglesia de Cristo, juzgaremos a los ángeles que se rebelaron, ¿cuánto más no somos dignos de juzgar cosas pequeñas en nuestra iglesia? Echad al perverso de vuestra iglesia. Hermanos, y ese adúltero fue echado fuera. Porque tenemos derecho a juzgar las cosas de la vida en nuestras congregaciones. Denle un aplauso al Señor y gloria sea a Dios por eso. Y dice el texto que el Señor Jesús juzgará en su manifestación y en su reino. No está hablando del juicio que la iglesia hace dentro de su competencia ministerial o eclesiástica aquí, sino habla de otra cosa. Vendrá el día en que el Señor Jesús se manifieste a esta tierra y ahí el Señor juzgará. Hoy en día la gente se queja que Dios no actúa con respecto a tantas cosas malas que en este mundo hay. Hay gente que se queja porque Dios no mete justicia a los violadores, a los narcotraficantes. Mi amado hermano, si Dios cogiera a un violador y le quitara la vida por violar, a todo mundo tendría que quitarle la vida. ¿Por qué? Porque no hay uno que no tenga pecado. El violador es un pecador, pero también es pecador el hombre moral, el hombre que está en su casa, el que aparentemente no le hace daño a nadie, también es pecador. Porque dice la Biblia que en pecado hemos sido concebidos, en maldad nos formó nuestra madre. Es decir, que no hay uno que pueda decir que no tiene pecado. Si Dios cogiese y le quitase la vida a los narcotraficantes así, por haber traficado una vez, y lo mismo con un estafador y con todo el hombre que se le cataloga como un pecado extremo, tuviera que matar a la humanidad entera. Pero Dios tiene un día en que traerá juicio sobre la humanidad. Por eso dice que Dios juzgará en su manifestación. El día viene y el día está cerca en que Jesucristo aparecerá en los cielos. Y no me estoy refiriendo a la trompeta, no me refiero a eso. Me estoy refiriendo a su segunda venida. Vendrá el día en que aparezca en las nubes. Dice que cuando el Señor se desaparecía a los ojos de sus apóstoles, ellos miraban al cielo y se le pusieron a los lados dos personajes, dos ángeles, y le dijeron: a este Jesús que vosotros veis partir a los cielos, de la misma manera que se está yendo, lo volverán a ver entre las nubes viniendo, pero vendrá de una manera diferente. El Señor Jesús partió en las nubes de una manera muy diferente a la que regresará. Él partió a los
cielos con un cuerpo que fue flagelado, con un cuerpo que fue humillado, abofeteado, humillado, escupido. Cuando el Señor se manifieste, y repito que esto está cerca, ya nadie le va a escupir, ya nadie le va a escarnecer, ya nadie de él se va a mofar. Él vendrá a esta tierra a traer destrucción. Escúchame, si el coronavirus te parece algo triste, hermanos, el Señor vendrá a esta tierra a traer destrucción y juicio, porque Él vendrá coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores, a traer la espada sobre la humanidad mala, la humanidad que desprecia el llamado del Evangelio. Gloria sea a Dios. Porque el peor pecado no es la violación, el peor pecado no es ser narcotraficante, el peor pecado es despreciar a Cristo, es despreciar el llamado santo que Cristo te hace. Dice el llamado: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos por el Evangelio os ha acercado. Creed en Jesucristo. Y el hombre desprecia. Ese es el pecado más triste que la humanidad ha practicado. Y en su manifestación el Señor vendrá. Y por motivos de tiempo no entramos en detalles, pero traerá juicios que dice la Escritura que nunca jamás se han visto en esta tierra, ni nunca jamás se volverán a ver en esta tierra. Y ahí juzgará en su manifestación, pues asentará su reino. Mateo capítulo 25, verso por el 31, 32 comienza a decir que cuando Él venga se sentará en su trono de gloria. Sí, escucha, mi amado hermano y amigo que me escuchas allá por las redes. Cuando el Señor venga, Él viene a sentarse en su trono de gloria. Y tú te preguntarás, ¿dónde es su trono de gloria aquí en la tierra? No es en este sitio, en nuestra iglesia, siervo de Jesucristo, no. Su trono de gloria será levantado por los judíos allá en Jerusalén, allá donde hoy en día existe una mequita, una cosa que le llaman cúpula de la roca. Ahí los judíos terminarán derribando ese templo musulmán y levantarán el templo de Dios otra vez, y levantarán un trono dentro de ese templo. Allá Jesucristo regresará a ese sitio. Por eso la Escritura contiene y dice que cuando Jesucristo aparezca, Jerusalén se alegrará y dirá: levantaos puertas vuestras cabezas, porque ahí viene el Rey de Gloria. Jerusalén se prepara, Jerusalén se prepara. ¿Por qué? Porque se acerca su Rey. Gloria sea a Dios. Si usted se ha preguntado por qué Israel es una potencia en el mundo, por qué Israel hoy en día está que ni el coronavirus le hace daño, si usted se pregunta por qué, es porque el Rey de Gloria se acerca a su patria, se acerca a Jerusalén y se sentará en su trono. Y dice la Escritura que en ese sitio Él se pondrá a juzgar al mundo. Sí, mi amado hermano, allá juzgará al mundo y apartará uno a sus derechas y pondrá otro a su izquierda, pero no es el tema, lo dejamos ahí para una próxima. Y juzgará a los vivos y a los muertos en su reino, en su manifestación. Verso que sigue dice: te encarezco, verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y con doctrina, porque vienen tiempos en que ya no se sufrirá la sana doctrina. El apóstol, en su comisión a su hijo, a su discípulo, le exhorta a que éste se mantenga predicando la palabra. Te quiero decir, mi amigo que me escuchas por las redes, que hoy en día cualquiera se dice que predica la palabra de Dios, cualquiera. Aquí en nuestro país tenemos un autor, tenemos a un personaje muy conocido, que estuvo el hombre predicando la palabra en sus días. Lo cogieron y lo asesinaron en su carro. Él iba en su carro, le dieron un solo tiro certero, atravesó por ahí su pulmón y murió este actor. Y ahora muerto, todo el mundo sale diciendo que él predicaba la palabra de Dios y buscan lo que él subía en sus redes. Y subía con mensajes cristianos, sí, es verdad, pero eso no es predicar la palabra. De ninguna manera eso es predicar la palabra. Predicar la palabra es explicarla correctamente, y él no explicaba nada. Él solamente manejaba lo que en su ambiente social le convenía, nada más. En su estatus podía desempeñarse y solo en eso se enmarcaba y nada más.
Ahora me refiero al religioso. Usted ve a los testigos de Russell, de Carlos Russell, que dicen que predican la palabra y los ve aquí, los ve allá, golpeando las puertas, diciendo que predican, pero ellos no predican. Ya le voy a decir por qué no predican la palabra. Y así hay mucha gente, los católicos, sobre todas las cosas, en movimientos que ellos tienen, que se han renovado, movimientos carismáticos, ellos tratan de predicar la palabra, hacen prosélitos, ganan adeptos, hacen una cosa, otra cosa, y dicen que predican la palabra. Eso no es predicar la palabra. Iglesias evangélicas que se quieren parecer a las iglesias nuestras, iglesias evangélicas falsas que ponen en los semáforos mismos para predicar la palabra, que están de una u otra manera transmitiendo un mensaje leudado, un mensaje liviano, un mensaje vacío, en conciertos cristianos diciendo que eso es transmitir el mensaje de Dios. Cantantes famosos. Ayer nada más veía un video que ya tiene mucho tiempo en las redes, pero yo lo vi ayer, a 2 cantantes famosos que les preguntaban qué piensa de la homosexualidad y desvían la respuesta. No se concretan a decir que la Biblia dice que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Evaden la pregunta. ¿Por qué? Porque ellos dicen que transmiten el evangelio por la alabanza, pero es mentira. Lo que hacen es disfrazar el verdadero evangelio para transmitir su engaño. Entonces Pablo le dice a su discípulo: mira, predica la palabra. Es decir, que todos los sentidos de predicación tienen que ir completos. El primer aspecto de predicar la palabra es evangelizar a la persona que no conoce del Señor. Y al que no conoce del Señor hay que decirle la verdad. Hay que decirle la verdad, no hay que prometerle mentiras, ni decirle las cosas que no son. Yo he escuchado predicadores, hermanos, y cuando yo estaba empezando a predicar, uno se siente como motivado a decirle a veces maravillas para que la gente venga y acepte a Cristo. Y yo he analizado que eso no viene de Dios. Hay predicadores que le exageran la bendición de Dios, le prometen una cosa. Canales falsos como el canal 46, falso en el sentido espiritual, prometen tantas maravillas. Predicadores falsos como Cas Luna prometen tantas sanidades. Eso es mentira. El Señor Jesús, en la verdadera predicación del evangelio, dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, venga en pos de mí y sígame, renuncia a su vida. Esa es la verdadera predicación del evangelio. Gloria sea a Dios. En una ocasión, en el ministerio terrenal de Jesús, se le acerca un joven rico y le dice: maestro, ¿qué he de hacer para ser salvo? El Señor le responde: fácil, los mandamientos ya los tienes ahí en la Biblia. Le dice: maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor, dice la Escritura, que lo miró y lo amó, pero le exhortó y le dijo: mira, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme, y entonces tendrás tesoros en los cielos. Y el muchacho dice que escuchó y se sintió muy triste porque era rico y rechazó el llamado de Jesús. El verdadero evangelio de Cristo te invita a renunciar no a riqueza, sino a todo lo que ocupe el primer lugar en tu corazón. Hay personas que vienen en Cristo y no dejan cosas del mundo, hermanos. No dejan la moda, por ejemplo, hermanos. La moda es algo tan insignificante en el camino del Señor. Hay gente que viene a Cristo y no dejan los pantalones. Por ejemplo, la mujer no deja los pantalones, no deja aretes, el maquillaje. De repente en la iglesia no viene así, pero allá afuera lo practica. Cuando no está con sus hermanos lo practica. Hermano, despreciar el sacrificio de Cristo en la cruz por algo tan pequeño como la moda ofende a Cristo. Por lo tanto, el verdadero evangelio, el verdadero mensaje tiene que decir y ser sincero. No se le puede engañar al hombre. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Gloria sea a Dios. Sin santidad no hay reino. ¿Sabe por qué? Porque solamente la santidad permite que el Espíritu Santo de Dios se mueva en la vida del hombre. Corra, dice la Biblia, el que cree en mí, en santidad correrán ríos de agua viva sobre su ser. Solamente la santidad te abre la puerta a vivir una vida espiritual. Predica la palabra, no hay que engañar, mi hermano. Insta, es decir, insiste. A veces dicen de los predicadores: solo predica aquí y solo habla allá. Pero es que, hermano, a veces es necesario predicar. Dijo el apóstol Pablo: a mí no me es molesto insistir en la misma cosa. Insta, es decir, insiste, redarguye.
Mire, una de las misiones de la iglesia, de los objetivos de la iglesia es estar sobre sus miembros, redarguyéndolos. Esto no está bien, esto tienes que hacer, esto tienes que hacer. Mira aquí, mira allá. Eso hace un pastor, mis hermanos. Por eso él es pastor, para que esté cogiendo a la ovejita y le esté encaminando. Mira, la ovejita es tan torpe, pero tan torpe, estoy refiriéndome a una oveja en el sentido literal. Tan torpe, hermanos, que si tú la sacas de un hueco, la oveja brinca lo que tú le sales y se tira al mismo hueco. Eso es real, hermanos. Saca un pollo de un hueco, ese pollo mira bien el hueco y nunca jamás regresa ese hueco, hermanos. Pero la ovejita regresa al hueco. Y por eso un pastor tiene que estar instando, redarguyendo. Mira aquí, mira allá. Alabado sea Dios. Porque no es fácil discernir las cosas espirituales. No es fácil, mis hermanos, discernir las cosas espirituales. Reprende, sigue diciendo, predica y reprende. Exhorta con paciencia y con doctrina. Mi amado hermano, mire, la iglesia de Cristo tiene que también reprender. A veces parece exagerado en la forma que un pastor exhorta, es decir, reprende ya a su iglesia. Una cosa es la exhortación, otra cosa es la reprensión, son cosas totalmente diferentes. La exhortación implica animar, alentar, decirte avanza, por favor no te quedes, mira aquí, mira allá. Eso es exhortar, pero reprender es otra cosa. Reprender es levantar la voz, protestar de una manera violenta contra alguien con palabras y decirle esto está mal, esto que estás haciendo está afectando el entorno eclesiástico de tu iglesia, por lo tanto corrígete o será echado fuera de la iglesia. Eso es reprender. Mire, mi pastor sabían decir que él votaba a la gente de la iglesia. Yo recuerdo que decían eso de mi pastor, mis hermanos. El pastor no votaba a nadie, antes le rogaba a la gente que no se vaya. Pero es que el hecho que un pastor no quiera que la gente no se vaya no significa que no se pueda reprender y señalar un pecado grave, hermanos. Siempre la iglesia de Cristo tiene que estar atenta y reprendiendo, porque la iglesia de Cristo se llama y se dice que es columna y baluarte de la verdad. Esto es lo único que queda como remanente de la justicia, de la piedad. El mundo ya afuera practica la justicia, la injusticia, y solo la iglesia aún se torna como una luz en medio de las tinieblas, sal para esta tierra. Por lo tanto, la iglesia tiene que reprender a sus miembros de ser necesario. Reprende. Ahora es importante saber que no cualquiera puede reprender, hermanos. Yo he visto hermanos que se paran acá y se sienten motivados, hermanos, le da inspiración y cogen y ejecutan por la palabra y reprenden, hermanos, y eso no le queda a cualquiera. Eso es un talento que Dios da. Sí, eso es un talento que Dios da, y ese talento va especialmente para el pastor y para ciertas personas que alcanzan un grado de madurez espiritual y que Dios se lo da. Alabado sea Dios. Avanzamos, mis hermanos, porque vendrán tiempos cuando las personas ya no van a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros que les predique conforme a sus propias concupiscencias. Estamos viviendo nosotros el punto más alto, hermanos, de este auge. Estamos viviendo el momento más dramático en que ya no se predica ni se gusta de la sana doctrina. Hoy en día, mis amados hermanos, a la mayoría de los que se hacen llamar cristianos, les gusta que se les predique conforme a sus propias concupiscencias. Eso dicen los versículos que están más adelantito, pero voy resumiendo porque solo me quedan 10 minutos. Hoy en día todo el mundo anda buscando gente que les predique conforme a sus deseos. Miren, hermano, la primera concupiscencia que existe es el amor al dinero. Es una de las primeras concupiscencias que existe. Y por eso existen predicadores como Guillermo Maldonado. Gente defeciosa, hermanos, defeciosos. Predicadores que son descarados como Cas Luna. Porque esa gente se encarga de predicar la prosperidad, y a la gente eso es lo que busca, hermano. ¿Qué es que busca el hombre que no tiene a Cristo? Y aún a veces los que vienen a las iglesias, ¿qué es que lo que busca? Es la prosperidad económica y nada más. El dinero. Y el dinero, dice la Biblia, porque raíz de todos los males es el amor al dinero.
Y por eso existen, pero a fin de cuentas estos predicadores son demasiado deliberadamente sinvergüenza, y la gente, aunque no quiera, se da cuenta de que son sinvergüenzas y falsos. Pero existe otro tipo de predicadores que pasan desapercibidos, y quisiera referirme a ellos de una manera muy tinosa, hermanos. Predicadores que están siendo escuchados por nosotros, por las iglesias evangélicas, y que aunque usted no se ha dado cuenta, a la luz de todo el mundo, ellos están diciendo que son falsos. Y me estoy refiriendo a predicadores que ya no se van por la prosperidad, sino predicadores que van por otra línea de concupiscencia. La concupiscencia de la jactancia, la concupiscencia del saber y del conocimiento. El conocimiento es bueno, pero es peligroso a la vez, porque el conocimiento puede envanecer a cualquiera. Hay predicadores que se han dedicado a estudiar y a prepararse de una manera teológica, y el asunto es muy bueno, pero si el asunto no se acompaña con la voluntad de Dios, queda vacío, porque la letra sin espíritu mata, pero la letra con el espíritu trae mucha bendición. Hermanos, conozco predicadores que son excelentes teólogos, y tienen unción y poder del espíritu, y manifiestan una enseñanza certera, espiritual, que convierte a las almas, porque lo que nace de espíritu, espíritu es. Pero cuando algo nace de un predicador carnal, carnal es. No piense que ningún predicador carnal va a tener frutos espirituales. No hay espíritu, hermanos. Y la condición es que se nazca de agua y de espíritu, es decir, de la palabra y de la unción del predicador. Mis hermanos, entre estos predicadores tenemos a un teólogo, hermanos, que es reconocido, demasiado reconocido en el ambiente evangélico. Un doctor en teología. Un doctor que tiene un conocimiento demasiado profundo, pero está vacío de espíritu. ¿Y qué quiero decir? Y usted me va a dar la razón, porque cuando usted lo escucha predicar y enseñar, porque él no predica, él enseña, él es teólogo, él enseña nada más. Y enseña excelente, y tiene buenas enseñanzas, pero en medio de las enseñanzas aplica herejías. Aplica herejías. Un día lo pesqué, hermanos, porque a mí la verdad me da pereza escuchar a ese hombre, hermanos, pero un día lo pesqué diciendo que cuando la iglesia de Cristo regrese del cielo a la tierra, se volverá a procrear, y eso es una herejía. La iglesia de Cristo, una vez que parta al reino de los cielos, tendrá un cuerpo semejante al de Jesucristo. Jesús le dijo en una ocasión a sus discípulos: no es rey, a los fariseos: no es rey, porque en el reino de los cielos seremos como los ángeles, ya no nos casaremos, ya no tendremos hijos. Que es así, pues, hermanos. Imagínense que un hombre haya tenido 2, 3 mujeres, pues la primera falleció, la segunda falleció, y allá en el cielo, ¿con cuál de ellas se va a quedar, pues, entonces? ¿O usted cree que allá en el cielo el Señor le va a dar arenes, como dicen los musulmanes? Bueno, la verdad, 3 eran tuyas, toma 3 para ti. No, de ninguna manera. Y el hombre enseña. Y estoy refiriéndome al doctor Alducín. Yo estoy seguro que aquí de mis hermanos, algunos y muchos lo ven. Y mire, y no le voy a entrar en doctrina porque usted no me va a creer, le voy a dar el asunto práctico. La Biblia dice lo siguiente, mi amado hermano, verso, y quiero citar Juan, segunda de Juan, y esto es importante, porque estoy haciendo una denuncia fuerte en este asunto, hermanos. Y tomo el nombre de él porque es el más conocido en el ambiente cristiano, hermanos. Es el que he escuchado que más se le atribuye alabanzas en decir que es un excelente doctor, y es verdad. Excelente teólogo, pero de cristiano no. Y dice la escritura en el libro de Juan, segunda epístola, verso 9 del capítulo 1. Cualquier persona, segunda de Juan 1:9, cualquier persona que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Miren, hermano, esto es sencillo y práctico, hermanos. Cualquiera que no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Ahora, el apóstol Pablo en Efesios 2:20 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles, es decir, de la enseñanza de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Es decir, que la doctrina apostólica es la doctrina para la iglesia. Y el mismo apóstol Pablo dice en 1 Corintios, y aquí viene el punto clave, hermanos,
Sencillo este asunto, no voy a entrar en ninguna profundidad porque no se necesita para sacar a un falso profundidad. Y dice, hermanos, en 1 Corintios, dice el apóstol Pablo en su capítulo 5, hermanos, le he escrito por carta, dice, que no se junten con personas que llamándose hermanos fueren ávaros, fornicarios, adúlteros, hechiceros, etcétera, etcétera, etcétera. Con esas personas ni siquiera a comer te sientes, dice el apóstol Pablo. Y este doctor, mis amados, que me estoy refiriendo, ¿y por qué me refiero a él? Para que la iglesia, si lo escuche, si quiere escucharlo, escúchelo. No se deje llevar de su doctrina nada más. Este doctor, hermanos, pasa mucho tiempo en un ministerio falso como es el canal 46. Todo el mundo sabe que Enlace es un canal que predica la prosperidad, que hace un altar llamado por ellos el altar de piedra, y está llamando e invitando a la boleta, y ahí se presentan payasos, reggaetoneros, gente que no sirve a Dios cantando esas alabanzas sucias, inmundas espiritualmente. Ahí están, hermanos. ¿Y por qué? Porque la iglesia de Cristo tiene que predicar la palabra, instar a tiempo, fuera de tiempo, redarguir, exhortar, reprender. Esto en realidad es predicar la palabra, denunciar el pecado, denunciar las cosas que por debajo de la mesa no se ven. ¿Para qué? Para que la iglesia no se deje llevar, porque por falta de conocimiento perece la iglesia. Miren, la iglesia de Cristo es una iglesia poderosa. La iglesia de Cristo tiene un lado débil. Solo existe un lado débil para la iglesia de Cristo, y ese es cuando la iglesia de Cristo está en desobediencia. En los días de Israel, cuando salía de la tierra de Egipto, Israel se conducía, mis amados hermanos, e iba en camino de la tierra prometida. Y se levanta, mis amados, un enemigo, y este enemigo manda a llamar a un profeta, hermanos, que más tarde llegó a ser agorero. Le dice: mira, Israel ha salido de Egipto y viene este pueblo arrasando con el mundo entero, y viene hacia mí y yo no sé cómo enfrentarlo. Ven a mí, le dice, y yo te enriqueceré, te daré muchas riquezas, solamente maldícemelo, porque yo sé que el que tú maldigas será maldito, y a quien tú bendigas será bendito. Y ese profeta va y le ora a Dios, hermanos. Ojo, era profeta, pero estaba dejando el camino de Dios, porque ningún profeta, ningún predicador puede maldecir a nadie. El que maldice se llama Dios, el que bendice se llama Dios. Dios le dijo a Abraham, un gran varón de Dios: mira, yo bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te bendiga. Es Dios que tiene el poder, la potestad. Pero este profeta, hermanos, se dejó llevar y dijo: no, pues el asunto está en mí. Y fue, hermanos, y no pudo maldecir, y le termina diciendo al rey que lo presionaba y le ofrecía las riquezas: mira, rey, no hay alternativa, solo existe un método que te tomará tiempo, pero existe. Haz que tus hijas forniquen con los hijos de Israel, haz que ese pueblo adore a tus dioses, haz que ese pueblo coma lo que tú sacrificas a tus dioses, y entonces los vencerás. El tiempo pasó, Israel comenzó a pecar con esas hijas, con esas mujeres impías. Israel comenzó a comer los sacrificios que se le hacía a esos dioses paganos, a participar de estos cultos paganos. Israel perdió su fuerza espiritual, se le levantó la guerra. Israel comenzó a vivir unos días de desastre, porque solo existe una manera de vencer a la iglesia cristiana: es que la iglesia cristiana entre en pecado. Así que, hermanos, por eso hay que predicar la palabra, insistir en ella, redarguir con ella, exhortar con ella, reprender, para que la iglesia no pierda el brillo que Cristo le ha dado a su iglesia, el espíritu que Cristo ha dado a su iglesia. Hay que predicar la palabra completa. Gloria sea a Dios, porque vienen tiempos, y estos son en que la gente ya no quiere sufrir la sana doctrina. Póngase de pie. Para eso todavía está un remanente, hermanos. En una ocasión Elías se quejaba ante Dios, pues los perseguían, y él dijo: Señor, solamente yo he quedado de los siervos del Señor y me buscan para matarme. Mi amado hermano, todavía hay un remanente en esta tierra, y este es el remanente de los últimos días. Por lo tanto, tenemos que mantener la bandera de Cristo alzada al máximo, y no podemos bajar la guardia.
aunque el enemigo se levante, aunque los impíos crujan los dientes, aunque los concilios, mis hermanos, nosotros tuvimos muchos problemas cuando nuestro pastor predicaba la palabra. Los concilios hicieron tantas cosas por callar la predicación de nuestro pastor. Aunque los concilios se levanten, aquí está el remanente que Jesús ha dejado en este sitio para seguir en el nombre de Cristo Jesús adelante. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias en el nombre de Jesús por este corto mensaje. Gracias por nuestros amigos que están ahí a través del teléfono, de las redes, escuchando la voz del Evangelio. Permite que este mensaje los alcance, permite que se interesen y que ese asunto espiritual quede incrustado en sus corazones para el día de mañana tener la bendición de tenerlo entre nosotros. Gracias, gracias Padre, gracias Hijo, y recibe toda la gloria Jesucristo. Gracias Padre, amén, amén, amén. Denle un aplauso al Señor, gloria sea a Dios.